Bienvenidos a Luz Estelar. Si hoy sientes que el aire vibra con una energía particular, una mezcla de impulso y anhelo, o quizás una sutil neblina sobre tus decisiones, no es casualidad. Este 12 de abril de 2026, un domingo regido por la vitalidad solar, nos encontramos con la conjunción exacta de Marte y Neptuno en el signo de Aries, una alineación que nos invita a navegar entre el impulso y la intuición. Este es de esos días donde el cielo tiene algo muy concreto que susurrarle a Aries, el signo que hoy toma el protagonismo cósmico con una fuerza innegable. El mapa del día se despliega ante nosotros, revelando sus secretos y sus oportunidades. Detrás de la profunda conjunción de Marte y Neptuno en Aries que ya hemos sentido, se teje una red de influencias que configuran este día. Con el Sol brillando en los 21 grados de Aries, marcando la plena vitalidad de la temporada, la Luna menguante en Acuario, con un 31.2% de iluminación, nos invita a una introspección necesaria. La Luna en 14.2 grados de Acuario forma una cuadratura exacta con Venus en 15.0 grados de Tauro. Este es un diálogo tenso entre nuestras necesidades emocionales de independencia y el deseo de estabilidad en el amor y los valores. Nos impulsa a reevaluar si lo que buscamos en nuestras relaciones realmente se alinea con nuestra autenticidad, ofreciendo una oportunidad para integrar ambas esferas. Por otro lado, Venus en Tauro, en un sextil armónico con Júpiter en 16.3 grados de Cáncer, suaviza las tensiones. Esta conexión favorece el disfrute de los placeres simples, la generosidad y la expansión de la prosperidad en nuestro hogar y relaciones más íntimas. También observamos un sextil entre Saturno en 6.6 grados de Aries y Plutón en 5.0 grados de Acuario. Este aspecto nos otorga una fortaleza considerable para transformar estructuras fundamentales de nuestra identidad y de nuestros ideales colectivos. Nos permite construir con disciplina y visión a largo plazo, desprendiéndonos de lo obsoleto para edificar bases sólidas para el futuro. Esta fase menguante en Acuario nos insta a liberar viejos patrones emocionales o ideologías que ya no resuenan con nuestra visión de futuro. Es un momento propicio para desprendernos de cargas innecesarias y preparar el terreno para nuevos ciclos. Permitámonos hoy fluir con la corriente de cambio, confiando en nuestra capacidad de discernir entre el impulso genuino y la ilusión, construyendo así un mañana más auténtico. Aries. Con tu regente Marte en conjunción exacta con Neptuno a 1.5 grados en tu propio signo, una corriente de inspiración profunda fluye a través de ti. Este domingo, día regido por el Sol, te invita a reafirmar tu identidad. Curiosamente, un 12 de abril como hoy, Yuri Gagarin desafió los límites, resonando con tu espíritu pionero. Tu regente Marte, en conjunción exacta con Neptuno en tu propio signo, infunde una energía idealista, impulsando tus acciones hacia un propósito más elevado. El Sol y Saturno en Aries fortalecen tu identidad, invitándote a estructurar tus ideales con disciplina. En el ámbito relacional, la Luna en Acuario en cuadratura a Venus en Tauro puede generar tensión entre tus valores y las expectativas de tu círculo, una oportunidad para redefinir lo que realmente aprecias. Afortunadamente, el sextil de Venus con Júpiter en Cáncer ofrece un apoyo para la seguridad en el hogar y en tus recursos. Te invito a meditar sobre tus verdaderas motivaciones antes de iniciar cualquier proyecto, permitiendo que la claridad emerja de tu interior. La fuerza de tu espíritu audaz te guiará hacia nuevas realizaciones. Tauro. Esa inquietud que has sentido estos días encuentra una respuesta en el cielo de hoy, llamándote a la introspección. Tu regente, Venus, a 15 grados en tu propio signo, enfatiza tus valores y armonía personal. Sin embargo, la Luna en Acuario a 14.2 grados forma una cuadratura exacta con Venus, creando una tensión entre la imagen externa y tu estabilidad interna. Alinea tu autenticidad con las expectativas externas. Con Urano, también transitando por tu signo a casi 29 grados, sientes un innegable impulso hacia la transformación personal, un deseo de liberarte de lo obsoleto. Este domingo, regido por el Sol, te impulsa a reafirmar tu identidad como Yuri Gagarin rompió límites. El sextil de Venus con Júpiter en Cáncer facilita la comunicación fluida en tu entorno para expresar tus verdades. Escucha esa voz interna que te guía. Explora esas nuevas facetas de ti, comunicando límites y deseos con claridad.
Hoy la autenticidad es tu camino hacia el bienestar. Géminis. Cuando tu regente, Mercurio, se posiciona en Piscis en tu casa 10ª, formando un sextil con Urano en Tauro, la visión profesional se ilumina con destellos de innovación, invitándote a explorar caminos poco convencionales. Este domingo, Día del Sol, nos recuerda la importancia de tu propósito individual. Hoy, 12 de abril, celebramos la audacia de la exploración, reflejando la energía pionera de Aries en tu casa 11 y la búsqueda de lo innovador de Acuario en tu casa 9ª. Tu propósito se fusiona con aspiraciones colectivas a través de la fuerte presencia de Aries en tu casa 11. La conjunción exacta de Marte y Neptuno en este sector te dota de una energía inspirada para tus proyectos grupales, aunque te pide claridad. Tu mente, ágil por naturaleza, encuentra en el sextil de Mercurio y Urano la capacidad de integrar intuición con estrategia innovadora para tu carrera. Sin embargo, la cuadratura exacta entre la Luna en Acuario y Venus en Tauro te pide revisar cómo tus ideales y creencias personales se alinean con tus valores más profundos, especialmente en las interacciones cercanas, ofreciéndote una valiosa oportunidad para armonizar lo que sientes con lo que realmente valoras. Cáncer, esa profunda necesidad de seguridad emocional que te caracteriza recibe hoy una especial atención de los astros. El Sol rige este domingo un día de vitalidad y propósito y, curiosamente, un 12 de abril de 1961, Yuri Gagarin marcó un hito de audacia espacial resonando con la energía ariana. La luna menguante a 14.2 grados de Acuario transita tu casa 8ª, iluminando temas de intimidad y recursos compartidos. Esta luna forma una cuadratura exacta con Venus a 15.0 grados de Tauro en tu casa 11, lo que puede generar una tensión entre tus necesidades de conexión profunda y tus aspiraciones grupales o amistades. Es un llamado a discernir dónde invertir tu energía emocional. Júpiter, en tu propio signo a 16.3 grados, te brinda una expansión personal y optimismo que suaviza cualquier fricción. La conjunción exacta de Marte y Neptuno en Aries, junto a Saturno y el Sol en tu casa 10ª, te impulsa con una visión idealista en tu camino profesional, exigiendo acción estructurada. Afortunadamente, el sextil entre Venus y Júpiter facilita la armonía en tus relaciones, abriendo puertas a nuevas oportunidades. Permítete hoy discernir entre las amistades que verdaderamente nutren tu alma y aquellas que solo demandan, estableciendo límites claros para proteger tu espacio. Abraza la transformación que surge al honrar tu verdad más íntima. Leo. Cuando el Sol, tu regente, transita tu 9ª casa astrológica, como hoy, domingo regido por el Sol, el llamado a la aventura y al conocimiento superior resuena con fuerza, impulsándote a conectar con tu propósito más elevado. Con el Sol, Marte, Saturno y Neptuno transitando por Aries, un signo de fuego afinal tuyo, sientes un potente impulso hacia la expansión de filosofías. La conjunción exacta de Marte y Neptuno en Aries te imbuye de un idealismo contagioso que con la disciplina de Saturno te permite anclar grandes sueños. En las relaciones, la Luna en Acuario en tu casa 7, en cuadratura a Venus en Tauro en tu casa 10, señala una tensión entre tu libertad emocional y tus valores profesionales. La Luna menguante te invita a soltar expectativas rígidas. A pesar de ello, el sextil de Venus con Júpiter te ofrece crecimiento profesional mediante conexiones intuitivas. Aprovecha esta menguante lunar para reflexionar sobre qué expectativas en tus relaciones ya no te sirven y comunícalas con franqueza. Este es un día para expandir tus horizontes con un corazón valiente y una visión clara. Virgo, cuando tu regente Mercurio transita por Piscis, tu casa 7ª, las dinámicas relacionales toman un matiz profundamente empático y a veces un tanto etéreo. Hoy, con esta posición a 25.6 grados, sientes la necesidad de conectar desde un lugar más compasivo, aunque esto pueda llevar a cierta idealización en tus vínculos. La luna menguante en Acuario, activando tu casa 6ª, te invita a revisar tus hábitos diarios y tu bienestar, buscando formas innovadoras de cuidar de ti mismo y de tus rutinas laborales. Puede surgir una cuadratura entre esta luna y Venus en Tauro en tu casa 9ª, señalando una tensión entre tu necesidad de libertad en el trabajo y tus valores más arraigados sobre la expansión personal. Sin embargo, no olvides el sextil que tu regente Mercurio forma con Urano,
prometiendo ideas brillantes para reestructurar tus interacciones o expandir tu visión a través de nuevas conexiones. Con Aries dominando tu casa octava, donde se encuentran el Sol, Marte, Saturno y Neptuno, te enfrentas a una poderosa energía de transformación en áreas compartidas, finanzas o intimidad. Es un momento propicio para soltar lo que ya no te sirve y abrirte a profundos cambios. Libra, con el Sol, Marte, Saturno y Neptuno transitando tu casa 7, las dinámicas de tus relaciones íntimas y asociaciones profesionales se iluminan con una intensidad particular. Tu regente, Venus, en su propio signo de Tauro en tu casa 8, te arraiga en la valoración de los recursos compartidos y la intimidad profunda. La luna menguante en Acuario, activando tu casa 5 de la creatividad y el romance, forma una cuadratura exacta con Venus. Esta configuración puede generar una tensión constructiva, invitándote a reevaluar cómo te expresas emocionalmente sin sacrificar tu autenticidad ni la seguridad que anhelas en tus conexiones. Es un momento propicio para buscar un balance entre la libertad personal y el compromiso. Afortunadamente, el sextil de Venus con Júpiter en Cáncer en tu casa 10 augura oportunidades de expansión y reconocimiento profesional a través de colaboraciones significativas. Tu gracia natural y sentido de la justicia pueden abrirte puertas inesperadas. Así como el 12 de abril de 1961 marcó una nueva era en la exploración humana, hoy tú puedes explorar nuevas fronteras en tus conexiones interpersonales. Aprovecha la energía del día para tener conversaciones honestas y establecer límites claros en tus asociaciones, buscando un equilibrio entre tu individualidad y las necesidades del otro. Este es un momento para crecer a través del espejo que te ofrecen tus relaciones. Escorpio. Esa profundidad que te caracteriza hoy encuentra un eco en las aguas cósmicas que te invitan a mirar hacia adentro. Tu regente, Plutón, se encuentra en Acuario en tu casa de las raíces y el hogar, sugiriendo una profunda transformación en tus cimientos emocionales, quizás redefiniendo lo que significa sentirte seguro. Tu corregente, Marte, se halla en Aries en tu casa de la rutina, el trabajo y la salud. Con la exacta conjunción de Marte y Neptuno en este sector, la energía para tus tareas diarias puede sentirse idealista o a veces un tanto difusa. El Sol, Marte, Saturno y Neptuno en Aries enfatizan esta casa, impulsándote a iniciar nuevos hábitos o a disolver viejos patrones que ya no te sirven en tu vida laboral o de bienestar. La luna menguante en Acuario también en tu casa cuarta, formando una cuadratura exacta a Venus en Tauro en tu casa sept. Ima puede generar una tensión entre tus necesidades emocionales de seguridad en el hogar y las demandas o deseos de tus relaciones significativas. Sagitario. La configuración cósmica de hoy, con un énfasis notable en el signo de Aries, te envuelve en una energía que resuena profundamente con tu espíritu aventurero y tu búsqueda de la verdad. Tu regente Júpiter en Cáncer forma un armónico sextil con Venus desde Tauro, abriendo puertas a la expansión en tus relaciones y proyectos cimentados en la seguridad emocional y valores compartidos. Este domingo, con el Sol, Marte, Saturno y Neptuno congregados en Aries, tu sector de la autoexpresión se ilumina, impulsándote a actuar con pasión. La conjunción exacta de Marte y Neptuno en Aries sugiere que tus acciones más audaces pueden estar guiadas por una profunda intuición o un ideal elevado. Sin embargo, la luna menguante en Acuario, en cuadratura con Venus en Tauro, podría generar una tensión sutil entre tu necesidad de libertad emocional y el deseo de estabilidad material. Es un momento para reevaluar cómo equilibras tus ideales con las realidades prácticas. Así como Yuri Gagarin se lanzó al espacio en este día, tú puedes abrirte a nuevas perspectivas. Encuentra la sabiduría en integrar tu visión idealista con la disciplina para materializarla. Es un día para sembrar intenciones claras con el corazón abierto. Capricornio. Cuando tu regente, Saturno, se encuentra en el audaz territorio de Aries, activando tu casa cuarta de cimientos y hogar, el cosmos te invita a una reestructuración profunda de tu base personal. Hoy,
12 de abril de 2026, con el Sol también en Aries a 21.9 grados, la energía de inicio se siente vibrante en tu esfera íntima. La exactitud de la conjunción de Marte con Neptuno en este mismo sector puede inspirar acciones compasivas en el hogar o, alternativamente, difuminar la claridad en las dinámicas familiares. Es un día para discernir entre el idealismo y la realidad en tus relaciones más cercanas. La luna en Acuario, transitando tu casa 2 de valores y recursos, forma una cuadratura exacta con Venus en Tauro, ubicada en tu casa 5 de creatividad y placer. Esta tensión cósmica te ofrece la oportunidad de reevaluar cómo tus necesidades emocionales de independencia se alinean con tus deseos de seguridad y expresión. Es un momento propicio para encontrar nuevas formas de disfrutar sin comprometer tu autonomía. Con Saturno en sextil a Plutón, se te brinda una fortaleza interna para transformar viejas estructuras. Acuario. Cuando la luna transita por tu primera casa, como hoy, tus propias emociones e identidad toman el centro del escenario, pidiéndote una profunda introspección. Con la luna menguante en tu propio signo a 14.2 grados, te sientes llamado a liberar viejos patrones emocionales. Sin embargo, esta luna forma una cuadratura exacta con Venus a 15.0 grados de Tauro, ubicado en tu casa 4 de hogar y raíces. Esta configuración puede generar una tensión palpable entre tu necesidad de libertad personal y las expectativas o comodidades de tu entorno más íntimo. Es una oportunidad para redefinir cómo el amor y el trabajo se integran en tu espacio personal, buscando un equilibrio entre tu individualidad y la armonía doméstica. Tu regente Saturno en Aries a 6.6 grados en tu casa 3 de comunicación, junto al Sol, Marte y Neptuno en el mismo signo, enfoca tu energía en la claridad de tus ideas y en la forma en que las compartes. Este es un día para expresarte con autenticidad, aunque las percepciones puedan ser algo etéreas bajo la conjunción Marte-Neptuno. Piscis, esa sensibilidad profunda que te caracteriza hoy recibe un llamado a la acción consciente. En este domingo, día dedicado a la vitalidad solar y con el eco de la audacia humana que nos llevó al espacio un 12 de abril, se enciende una chispa particular en tu universo. Tu corregente Neptuno se encuentra en una conjunción exacta con Marte en el impulsivo Aries. Esta alineación sugiere un momento de inspiración poderosa donde tus sueños más etéreos buscan expresión concreta. Podrías sentir un impulso místico por manifestar tu mundo interior, pero requiere discernimiento, pues la energía marciana puede dispersarse si la visión neptuniana no está anclada. Tu otro corregente, Júpiter, desde el sensible Cáncer, te ofrece un amable sextil con Venus en el terrenal Tauro, suavizando las relaciones y aportando armonía y seguridad en el ámbito personal y afectivo. Con Mercurio transitando por tu propio signo, formando un sextil con Urano, tus ideas son innovadoras y tu intuición se agudiza para resolver situaciones laborales o creativas. La luna menguante en Acuario formando cuadratura con Venus en Tauro podría generar una tensión entre tus necesidades de libertad emocional y deseos de estabilidad material, invitándote a reevaluar tus valores. Queridos viajeros cósmicos, con la luna menguante y el sol en Aries, hoy te invito a soltar aquello que ya no impulsa tu camino, abriendo espacio para la audacia que te define. Cada liberación es un acto de valentía, una preparación consciente para el próximo ciclo de crecimiento. Es en ese vaciarte donde reside la verdadera fuerza para manifestar tu esencia más auténtica, permitiendo que la energía ariana te guíe hacia nuevas cumbres con determinación. Confía en el proceso de desprendimiento, pues es la antesala de cada nueva semilla que plantamos en nuestro jardín astral,